de la Biblia que vamos a estar tomando a consideración, vive Jesús, aleluya. El Señor puso en mi corazón y me dejó sentir que es su anhelo. Hacernos comprender qué es lo más importante en nuestro caminar como cristianos. ¿Cuál debe ser la prioridad en nuestro servicio al Señor? Acompáñenme en Lucas, capítulo 10. Vive Jesús. Te adoramos, Jesús. Que podamos salir en este día con una mente clara de qué es lo que el Señor busca de nosotros. Él quiere que en este día podamos nosotros analizar nuestras vidas una vez más a la luz de su palabra. Vive Jesús. Aleluya. Y yo estoy segura que todos los que nos encontramos aquí, ¿cuántos han tenido la oportunidad de recibir algún huésped en su casa? ¿Algún amigo cercano, un familiar, verdad? Quizá por algunas horas, por algunos días, algunas semanas. Y yo creo que todos nosotros, ¿verdad? Cuando recibimos a alguien en casa, queremos que esa persona se sienta bien recibida, ¿verdad? Que se sienta atendida, se sienta acogida, ¿verdad? Vive Jesús. ¿Ah? Hermano Minor dice, no, porque después no se va. Vive Dios. Pues bien, en el pasaje que vamos a tomar a consideración, ¿verdad? Jesús es invitado a hospedarse en la casa de unos amigos muy cercanos. Y leemos la palabra del Señor en Lucas 10, versículos del 38 al 42. Lucas 10, versos del 38 al 42. Aleluya, te damos gracias, Señor. Dice la palabra del Señor a la gloria del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Dice, en su viaje hacia Jerusalén, Jesús y sus discípulos pasaron por un pueblo. Allí una mujer llamada Marta recibió a Jesús en su casa. En la casa también estaba María, que era hermana de Marta. María se sentó junto a Jesús para escuchar atentamente lo que él decía. Marta, en cambio, estaba ocupada en preparar la comida y en los quehaceres de la casa. Por eso se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola haciendo todo el trabajo de la casa? Dile que me ayude. Pero Jesús le contestó, Marta, Marta, mi querida Marta, ¿por qué te preocupas por tantas cosas? Hay algo más importante. María lo ha elegido y nadie se lo va a quitar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Oh Espíritu de Dios, enséñanos, Señor. Revélanos, Dios, aleluya, lo que tienes para nosotros, Dios, en el día de hoy. Revélanos tu corazón. En el nombre de Jesús te pido que esta palabra que me diste, Señor, la pueda dar a tu pueblo así como me la diste, Dios, para la gloria de tu nombre. Amén. Pueden tomar asiento, gloria a Dios, aleluya.
Vive Jesús. Así que la palabra nos dice que Jesús, ¿verdad?, en su ministerio iba a muchas ciudades anunciando las buenas nuevas de salvación, anunciando que el reino de Dios se había acercado a los hombres. Y junto a sus discípulos, él recorría muchos lugares. Por lo tanto, podríamos decir que en muchas ocasiones Jesús y sus discípulos se hospedaban en casas de amigos muy cercanos, como en este caso, personas hospitalarias, ¿verdad? Y al parecer Jesús tenía una relación estrecha con esta familia u otras familias que vivían en esta pequeña aldea llamada Betania. Aquí, ¿verdad?, el escritor Lucas no menciona la aldea, pero si vamos a varios textos de la Biblia podemos deducir que es ahí donde Jesús se encontraba, como en Mateo 21:17, que dice: luego Jesús salió de Jerusalén y se fue al pueblo de Betania. Allí pasó la noche. También Juan 12, del 1 al 2, dice: 6 días antes de que se celebrara la fiesta de la Pascua, Jesús fue al pueblo de Betania. Allí vivía Lázaro, el hombre a quien Jesús había resucitado. También Marcos 11:11 nos dice: cuando Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y se puso a ver cómo estaba todo. Pero como ya era tarde, se fue con sus discípulos al pueblo de Betania. Así que podemos deducir, ¿verdad?, que era en el lugar donde se encontraba. Y me llamó la atención porque busqué en el diccionario, y Betania, según el diccionario bíblico, significa casa de dátiles o de higos. Y estos son dos alimentos fundamentales en esta área que es tan desértica. Vive Jesús, aleluya. Son como unos aperitivos, ¿verdad?, pero que sostienen, tienen muchos nutrientes. En fin, en esta aldea sucedieron cosas maravillosas. Y al parecer Jesús siempre fue bien recibido en ella, a diferencia de muchos otros lugares donde lo botaban. Le decía, vete de aquí, no te queremos aquí. Y esta Marta y María que se menciona en esta historia son las mismas hermanas de Lázaro a quien Jesús luego resucita. Según vemos en las Escrituras, las dos eran muy cercanas al Señor, eran amigas íntimas del Señor, así como su hermano Lázaro. Pero en esta ocasión, las dos tuvieron actitudes muy diferentes ante la visita de Jesús a su casa. Dice la palabra que Marta le recibió en su casa, o sea, ella fue la que tomó la iniciativa y le dio la bienvenida. Quizás en muchas otras ocasiones también lo había hecho. Y nosotros bien sabemos que cuando recibimos un huésped en nuestra casa, especialmente luego de una travesía larga, ¿verdad?, lo primero que le ofrecemos es algo de beber, algo de comer. ¿Tienes hambre? ¿Tienes sed? ¿Verdad? Y Marta, como buena anfitriona del hogar, ella se puso para lo suyo. Ella estaba haciendo los preparativos para asegurarse de que Jesús y sus discípulos tuvieran el mejor trato. Y todo va bien hasta aquí, ¿verdad? Vive Jesús, aleluya. Yo creo que eso es lo correcto que nosotros deberíamos hacer. Y muchas veces en nuestro servicio a Dios nos esmeramos, nos esforzamos, nos enfocamos en servir en la obra, en servir al prójimo. Y todo esto es bueno y todo esto es necesario. Porque como nos dice Dios en su palabra en Efesios 2:10, dice que Dios preparó de antemano todas estas buenas obras para que nosotros anduviéramos en ellas. También es una forma, es necesario porque es la forma en que nosotros expresamos, demostramos el amor de Dios
hacia los demás, hacia Él y hacia nuestro prójimo. Como nos dice en Mateo 5:16, como leyó mi hermano Gadiel, mi esposo, que dice: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. También la palabra nos exhorta en Hebreos 10:24 y nos dice que nos consideremos en cómo podemos motivarnos los unos a los otros a realizar actos de amor y de buenas acciones. O sea que esto es bueno, esto es necesario. Vive Jesús. Como representantes del reino, como la iglesia de Dios, debemos hacer estas cosas. Pero tenemos que tener mucho cuidado de no olvidar lo más importante. Y usted me dirá, ¿y qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? El relato nos dice que María toma una decisión un tanto diferente de lo acostumbrado en esos tiempos. Ella decide sentarse a los pies del Maestro, a escuchar muy atentamente sus palabras. En aquellos tiempos, los que eran discípulos se sentaban a los pies de un maestro, ¿verdad?, a aprender. Usualmente se conoce de que eran varones. La mujer tenía otro tipo de responsabilidades, ¿verdad?, según esa cultura, en esos tiempos. Pero el tema que nos incumbe ahora no es la diferencia entre el hombre y la mujer en esos tiempos, en esa cultura, sino la decisión que tomó María. Esa misma María que más adelante unge los pies de nuestro Señor Jesús. Si pueden ir conmigo, lo vemos en Juan, capítulo 11, versículo 2. Que dice: y le hicieron allí una cena. Si leemos del versículo 1, dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María, versículo 3, tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y dice: y la casa se llenó del olor del perfume. Gloria a Dios. Qué acto tan maravilloso de adoración, de agradecimiento vive Jesús. El pasaje en Lucas 10, del cual estamos hablando hoy, no especifica de qué estaba hablando Jesús en ese momento. No lo detalla. Pero sabemos que Jesús, que es enviado por el Padre, fue enviado por el Padre con una encomienda muy específica de redimir al hombre. Señor. Y sabemos también que muy pronto Él estaría de camino a Jerusalén, donde iba a entregar su vida en una cruz. Así que podemos concluir que lo que Jesús les estaba hablando en ese momento a sus discípulos, a sus amigos más cercanos, allí reunidos, era sumamente importante. De hecho, todo lo que Jesús hacía, decía, tenía y todavía tiene siempre un propósito especial, un propósito eterno. Porque todo lo que Él hace es movido por su amor hacia nosotros. Todo lo que Él hace, todo lo que nos dice,
es porque nos ama. Y María hizo un alto en su agenda para sentarse a los pies del Maestro, a escuchar sus palabras. Palabras que, como cantaban las jóvenes el viernes, la última palabra, poderosa alabanza. Palabras que son vida cuando nos sentimos que no valemos nada. Palabras que nos renuevan cuando sentimos desmayar. Palabras que nos llenan de alegría aún en nuestros momentos más duros, que nos reaniman y nos dan esperanza cuando queremos rendirnos, cuando queremos tirar la toalla, cuando no queremos continuar, cuando creemos que no podemos continuar. Palabras de paz cuando el temor quiere estremecernos por algún diagnóstico médico, por alguna noticia inesperada, alguna mala noticia. Palabras de amor, palabras de amor. ¿A quién le gusta aquí que le digan palabras de amor? Que los hagan sentir, ¿verdad? Yo te quiero, tú eres importante. Palabras de amor que provocan en nosotros el acercarnos más, el querer conocer más, el escuchar más su palabra. María se sentó a escuchar esas palabras que no pasan de moda, esas palabras que no pierden su poder, palabras que producen reacción en las personas, cambios. Como dijo Dios a través del profeta Isaías en el capítulo 55, versículos 2 y 3. Oídme atentamente, dijo el profeta, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, y oíd, y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias a David. Y los versículos del 10 al 11 dicen: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir. Aleluya. Y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Aleluya, gloria a Dios. Palabras que tienen poder creador, creativo, como lo vemos en Génesis, de la nada. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Y dijo Dios. El poder de su palabra. Un poder creador. Poder transformador. Aleluya. ¿A cuántos le ha sucedido que cuando usted está pasando, como dicen por ahí, la salsa y el guayacán, una situación en su vida difícil, ¿verdad? Ya sea un problema familiar, con los hijos, con el esposo, una situación de salud seria, el sufrir algún maltrato de parte de alguien, el estar pasando por una tentación, ¿verdad? Porque todos pasamos por prueba, todos pasamos por tentaciones. ¿Cómo el Espíritu Santo que habita en usted, que es hijo, hija, iglesia, les recuerda, les trae a la memoria esa palabra que usted necesita en ese preciso momento? Ya sea una palabra de consuelo, como también una palabra de reprensión. Sí, Señor.
ya sea una palabra de ánimo, como una palabra de dirección o de aviso. Ten cuidado con lo que vas a hacer. Ya traíste esta petición delante de mí antes de tomar una decisión. El Espíritu de Dios trabaja así con nosotros, pero muchas veces ignoramos esa voz, ¿verdad? Pero para que el Espíritu de Dios pueda recordarnos su palabra, tenemos que haberla escuchado anteriormente, tenemos que haberla escudriñado, porque no podemos recordar algo que no sabemos. No podemos recordar algo de lo que no tenemos conocimiento anteriormente. Por eso, hermanos, es crucial, iglesia, es crucial, es importante que escudriñemos las Escrituras. Es importante, es apremiante. El salmista descubrió esta importancia de su palabra y expresó en el Salmo 119, versículo 93: jamás olvidaré tus mandamientos, pues por medio de ellos me diste vida. El versículo 104 sigue diciendo: tus mandamientos me dan entendimiento. Con razón detesto cada camino falso de la vida. O sea que sus palabras nos alumbran el camino verdadero, porque hay muchos caminos que se nos presentan. Pero cuando estamos cimentados en la palabra, cuando meditamos en ella, cuando la escudriñamos, el Espíritu de Dios nos da entendimiento. Y es como prender una luz en la oscuridad para poder ver por dónde vamos. Vive Jesús, aleluya. Te adoramos, Jesús. Y vemos que mientras Marta estaba envuelta en los quehaceres, lo que ella pensaba que era necesario en el momento, su hermana María reconoció quién estaba en casa. Ella reconoció quién estaba en casa. Y ella no quiso dejar pasar esa oportunidad de estar cerca de Jesús, de conocerle más, de escuchar más de sus palabras. Si tomamos este pasaje y lo llevamos a nuestros tiempos hoy, como hijos de Dios, como discípulos de Jesús, podemos identificar en el día de hoy las cosas en nuestra vida que nos han desviado, que nos intentan desviar de lo que es más importante. ¿En qué cosas, como Marta, nos afanamos y nos preocupamos a tal grado de dejar en segundo lugar el entrar en el lugar santísimo todos los días para hablar con nuestro Padre, para escuchar lo que Él anhela decirnos en ese día? Porque así como ninguno de los días se repite, ¿verdad? Cada día dice la palabra que es nuevo, al igual que son misericordias que son nuevas. En ese día nosotros vamos a necesitar una palabra en ese día. Ayer ya quedó atrás. Vive Jesús. Te adoramos, Jesús. Y mis hermanos, cuando dejamos a un lado, o comenzamos a dejar a un lado, lo más importante, que es esa relación de tú a tú con tu Dios, ese momento de comunión con Él, ese deleitarse en su presencia, en su palabra.
eso se va a reflejar en nuestro servicio a Él y se va a reflejar en nuestro servicio a los demás. Siempre se refleja. Se va a reflejar en las decisiones que tomamos día a día. Se va a reflejar. Comenzamos a hacer las cosas de manera robótica. Y como resultado de eso, empiezan a aflorar cosas por nuestra boca, como le pasó a María. Por ejemplo, la queja, ¿verdad? La crítica no constructiva. Hay dos tipos de crítica. La que es para hundir al hermano y la que es para levantarlo. La que es para herirlo y la que es para ayudarlo. ¿Verdad? Vive Jesús. Comenzamos a hacer las cosas de mala gana, ya sea aquí en la casa, en la obra del Señor, ya sea en nuestras vidas cotidianas. El venir a adorar juntos como congregación se nos hace una carga tan pesado. El escudriñar, estudiar su palabra, ¿no nos parece que es tan necesario? Porque hemos considerado que otras cosas son más importantes en nuestra vida. Y fíjese que tanto esa relación cercana con el Señor como el servicio, las dos van llevadas de la mano, no van separadas. Según Mateo 22, del 38 al 40, pero existe un orden para todo. Cuando Dios creó el mundo había caos y Él puso orden. Y si vamos a Mateos 22, 38 al 40, podemos ver que hay un orden para que podamos ser eficaces en nuestro servicio a Dios y a los demás. Dice la palabra, este es el primero y el más importante de los mandamientos. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas. Y el segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Y si vamos a los versículos anteriores a los cuales leímos en Lucas 10, los versículos anteriores a esta llegada de Jesús a la casa de Marta, María y Lázaro, Jesús le presenta la parábola del buen samaritano a un experto de la ley religiosa, refiriéndose a este gran mandamiento: ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. En ese momento Jesús le deja saber a este intérprete de la ley que si de verdad amaba a Dios y quería servirle de todo corazón y agradarle, debía demostrarlo en su compasión y en su trato con el prójimo. Mas sin embargo, a Marta Jesús le dice algo diferente. Jesús le dice con palabras de amor. En otras palabras, Marta, para eso también va a haber tiempo. La palabra de Dios dice que hay tiempo para todo, simplemente que nosotros somos muchas veces malos, muy malos administradores de ese tiempo que Dios nos da. Decimos, no tengo tiempo, cuando la Biblia dice que hay tiempo para todo.
Y Jesús aquí le dice a Marta algo diferente de lo que le dice a este intérprete de la ley. Le dice: Marta, para eso va a haber tiempo. Hay una comida que tú quieres servirme, pero hay una mejor que yo quiero servirte a ti. Alabado Dios. Es momento de tú sentarte a la mesa y comer de este pan, que es mi palabra. Luego habrá tiempo para lo demás. Por eso Jesús le dijo: María ha descubierto que es lo más importante y nadie se lo va a quitar. Usualmente nosotros los seres humanos tendemos a perder de perspectiva qué es lo más importante. Muchas veces dejamos que la corriente de este mundo, ¿verdad?, en la velocidad que corre el mundo, nosotros también queremos montarnos en ese tren. Y dejamos que los afanes nos ahoguen. Tomamos decisiones sin consultar con Dios, porque como aquel vive así, pues yo quiero vivir así también. Y tomamos decisiones que cuando abrimos los ojos, hermanos, nos vemos atrapados en tantos problemas. Nos encontramos afanados, perturbados. Muchas veces eso también sucede trabajando para la obra. Nos envolvemos tanto en que todo esté bien, que todo esté perfecto, que todo corra bien en la obra del Señor, que nos olvidamos del Señor de la obra. Dios quiere, iglesia, que tú le conozcas tal y como Él es. Y quizás tú me dirás: yo conozco a Dios, yo le llevo sirviendo a Dios tantos años, yo soy ujier en la iglesia, soy líder, hago esto, hago lo otro, visito a los enfermos. Todo eso es muy bueno. Pero quizás como María muchas veces se vuelve una rutina el que Jesús esté en casa. El venir al templo en la semana, cantar 2 o 3 canciones en el devocional, que cuando venimos a abrir los ojos se vuelven algo ordinario. Cuando nuestra relación con Dios siempre debe ser algo extraordinario. El Dios sobrenatural. Aleluya. Iglesia de Dios, no olvidemos lo que es más importante. No lo olvidemos. Marta se afanó y no se dio cuenta del gran privilegio de tener al Maestro en casa. Muchas veces estamos tan afanados que el Señor nos visita y ni cuenta nos damos. Y después decimos: pero el Señor no me escucha. El Señor no me oye. No, el Señor te oye. Somos nosotros los que no escuchamos. El deseo de Dios, que sus hijos siempre tengan un corazón atento y sensible a sus palabras. Que sea nuestro deseo el encontrarnos con Él a diario, no una vez a la semana, no 3 veces en la semana. Porque ¿cuántas veces comemos al día? 3, otros más. ¿Verdad? Vive Dios. Y en esta historia me parece que María experimentó el poder transformador del perdón de Dios a través de su Hijo Jesucristo.
Su corazón comenzó a arder de pasión por Él. Por el Salvador de su alma. Reconoció que tenía enfrente a alguien no ordinario. No era un huésped más, era el Mesías. El Mesías esperado. Aquel que la amaba a pesar de su pasado, a pesar de su pecado. Vive Jesús. Aleluya. Entendamos en el día de hoy qué es lo más importante, que es conocer al Dios que nos conoce. Que no hay lugar más alto, como decía la alabanza, que estar a sus pies. Y reconocer que cada día estamos vivos es por su gracia. Si nosotros tomamos la firme decisión, como lo hizo María. María la criticaron, no en esa ocasión nada más. También la criticaron cuando derramó el perfume a los pies del Maestro. A María no le importó la crítica. Ella quería adorar. Ella quería estar cerca de su Señor. Amén, Señor. Si entramos nosotros en las profundidades de la palabra de Dios, vamos a descubrir su corazón. Escúcheme bien, si entramos en las profundidades de la palabra de Dios, vamos a descubrir su corazón y lo que Él espera de nosotros como hijos. Sí, sirvamos en la obra del Señor, porque a cada uno de nosotros se nos dio algo para hacer. A nosotros, a cada uno de los que están aquí, se nos ha encomendado algo para hacer. Y si todavía no has descubierto el propósito de tu vida, ¿para qué estás aquí? ¿Para qué nací? Yo te invito a que te sientes a los pies del Maestro. Siéntate a los pies del Maestro. Él es el único que le va a dar sentido a tu vida. Si llevas años viniendo a la iglesia, congregándote, pero sientas que no has avanzado en el caminar con Dios, otra vez yo te invito, siéntate a los pies del Maestro día a día. Escucha sus palabras. Sirvamos en la obra, demostremos que el amor de Dios está en nuestros corazones, pero no descuidemos lo más importante. Vive Jesús. Dios te bendiga, iglesia. Vamos a estar puestos en pie, gloria a Dios. Si alguien desea la oración, el altar está abierto. El Maestro está en la casa, gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Recibe la alabanza, Señor. Recibe